La cromatografía de capa fina es una técnica analítica y tiene como objetivo el análisis de una mezcla de componentes. El proceso es similar a la cromatografía de papel, con la ventaja de que se desarrolla más rápidamente, proporciona mejores separaciones y se puede elegir entre diferentes absorbentes. Esta cromatografía es una técnica estándar en el laboratorio de química orgánica debido a su simplicidad y velocidad. Este tipo de técnica se utiliza a menudo para monitorizar las reacciones químicas y también el análisis cualitativo de los productos de una reacción, puesto que permite conocer de manera rápida y sencilla cuántos componentes hay en una mezcla. Por otro lado, los aminoácidos son compuestos sólidos, incoloros, cristalizables, de elevado punto de fusión, solubles en agua, con actividad óptica y con un comportamiento anfótero. Un aminoácido sufre descarboxilación alfa para formar la correspondiente amina. Estos dichos aminoácidos se clasifican en tres grupos. El primero son aminoácidos esenciales, son los que no los puede producir el cuerpo y en consecuencia deben provenir de los alimentos. Los aminoácidos esenciales son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Después están los aminoácidos no esenciales, que esto significa que nuestro cuerpo produce un aminoácido aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Estos no esenciales incluyen a la alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Y por último están los aminoácidos condicionales, que por lo regular no son esenciales, excepto en momentos de enfermedad y estrés. Estos incluyen a la arginina, cisteína, glutamina, tirosina, glicina, ornitina, prolina y serina. En esta práctica, una mezcla de colorantes se separa en una placa, utilizando dos sistemas de disolventes distintos. El disolvente se debe dejar que corra hasta alrededor de la mitad de la placa. Las moléculas de colorante contienen diferentes tipos y cantidades de grupos químicos cargados y polares. También difieren con respecto a sus pesos moleculares, la geometría y las posiciones y el número de dobles enlaces carbono-carbono. Una vez se ha completado el experimento y la placa se seca parcialmente, se puede observar una línea ondulada débil en el límite del borde de ataque de disolvente en la placa. Esta línea se llama el frente de disolvente. La distancia recorrida por la muestra a partir de su origen dividido por la distancia del frente del disolvente desde el origen de la muestra se define como RF. Una sustancia no migra desde el origen de la muestra tiene un RF0, mientras que uno que no se absorbe tiene RF1. La RF es un valor característico de una sustancia particular sometida a cromatografía con un absorbente y un sistema de disolventes dados. El RF no se puede ser mayor que 1. Para la preparación de placas de capa fina, lo primero es manejar la placa por sus bordes. Debemos dividir la placa en 8 trozos de 5 por 5, dibujar las líneas con un lápiz utilizando una regla sobre la superficie absorbente de la placa de celulosa. También debemos de cortar cuidadosamente la placa en 8 piezas con un par de tijeras afiladas y cada grupo de prácticas necesitará 2 piezas. Por último, hay que medir 1 centímetro desde el borde de cada pieza y trazar una línea recta con un lápiz. No debemos presionar con fuerza porque puede separar la celulosa de su placa de apoyo y esta será la línea de origen de la muestra. Ahora, para la preparación de disolventes debemos de usar acetato de potasio acuoso. A ese lo llamaremos disolvente F. Debe estar en una concentración de 10x y debemos añadir 1 mililitro de solución concentrada por cada 9 mililitros de agua destilada. También usaremos el citrato de sodio acuoso, o sea, isopropanol. A ese lo llamaremos disolvente G y se utiliza directamente sin diluir. Vamos a añadir aproximadamente 4 mililitros de acetato de potasio acuoso diluido a cada vaso de precipitado marcado con la letra F, y también añadir aproximadamente 4 mililitros de citrato de sodio acuoso, el isopropanol, a cada vaso de precipitación marcado con la letra G. Ahora, para la preparación de los colorantes debemos añadir 150 mililitros de agua destilada a cada tubo de colorante.
para así permitir que las muestras se hidraten durante 5 minutos y así poder agitar las muestras con un agitador Vortex o golpear con el dedo de microtubo para mezclar los colorantes hasta que el color de cada uno se haya distribuido de manera uniforme. Las instrucciones para la aplicación del colorante a la placa de capa fina. Primero es utilizar una pipeta capilar nueva para cada colorante y cada marca en la pipeta corresponde a 1 microlitro. El volumen total calibrado es de 5 microlitros. Después debemos golpear suavemente cada tubo de colorante para que todo el líquido vaya al fondo del microtubo y debemos introducir la pipeta capilar en el microtubo de colorante colocando el extremo de la pipeta capilar lo más próximo posible a la marca de graduación presente por debajo de la superficie de colorante del microtubo. Debemos dejar que el líquido llegue a la segunda o tercera marca de la graduación de la pipeta y luego retirarla. Para aplicar el tinte a la placa de capa fina debemos mantener la pipeta verticalmente y tocar el extremo de la línea de origen de la muestra en la placa de capa fina absorbente hasta que el nivel de tinte se ha reducido a la siguiente marca de graduación. También, después hay que levantar rápidamente la pipeta a la placa de absorbente. En la aplicación de colorantes debemos dejar un espacio entre cada uno de ellos. Debemos de marcar a una placa con la letra F y a la otra con la letra G. A cada uno de los colorantes debemos de marcarlos con una letra. Por ejemplo, al azul brillante debemos marcarlo con la letra A, al azul rojo con la letra B, al amarillo con la letra C, al azul claro con la letra D y a la mezcla de A y D con la letra E. Debemos agregar solo 1 microlitro del colorante. Debemos esperar a que sequen los colorantes aproximadamente 5 minutos. Después hay que colocar el borde inferior de la placa F en un vaso de precipitados que contenga acetato de potasio acuoso. De la misma forma debemos colocar la placa G en un vaso de precipitados que contenga citrato de sodio acuoso, es el isopropanol. Debemos dejar que las placas estén en contacto con el disolvente durante aproximadamente 12 minutos. Y antes de que el frente del disolvente alcance al borde superior debemos retirar las placas de los vasos con disolventes y dejarlas en una toalla de papel para que sequen, manteniendo siempre que la parte absorbente quede hacia arriba. Una vez que tengamos la cromatografía en las placas, ahora debemos de calcular el RF de los colorantes A, B, C y D en ambas placas. Hay que medir en milímetros las distancias desde el origen de la muestra, tomando en cuenta el centro aproximado como punto de origen. Y esto puede ser más difícil con el colorante D. La RF es la distancia recorrida por la muestra a partir de su origen, dividido por la distancia del frente del disolvente desde el origen. El RF no puede ser mayor que 1, como ya lo había dicho anteriormente. Y por último, estos son los resultados esperados de esta práctica.